Vamos a orar, ¿sale? Padre, te pedimos que tu palabra nos haga mucho bien el día de hoy. Tu palabra nos toque y nos ministre en esta mañana y seamos alimentados, seamos retados, seamos edificados por ti y por tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y tócanos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Miren, les comparto que eh, generalmente, generalmente yo no soy una persona que me meto mucho en las noticias. Generalmente yo no veo noticias, ¿sí? ¿Por qué razón? Simplemente no las veo. De hecho, en la casa tenemos el aparato de televisión, pero no tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos canales, pues vemos YouTube y vemos esas cosas, pero creo que hay una manera de ver TV Azteca, pero rara vez lo vemos, pero generalmente no veo las noticias. Sin embargo, les platico que en la última semana, ya sea en algún lugar o en una tele o en YouTube, he visto más noticias que no sé cuánto tiempo, ¿sí? Generalmente cuando hay asuntos de nivel internacional, yo confieso, no los entiendo. Lo he dicho antes, soy la persona más apolítica que pueda existir y más cuando se trata de política internacional. Así, soy bastante ignorante al respecto. ¿Sí? Sin embargo, en estos días, pues me he clavado en eso y creo que Dios me ha llevado a su palabra, como a muchos de nosotros, para ver qué es lo que Él quiere comunicar ahí con respecto a algunas de las cosas que están sucediendo en nuestros días. Y yo quiero empezar leyendo una porción en el Evangelio de Mateo. Son las palabras de Jesús. Vamos a leer Mateo 24, por favor. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo se sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará una nación contra otra nación y un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es Jesús hablando de los tiempos finales. Y me llama la atención que esta porción que leímos, y puedes leer también la contraparte en el Evangelio de Lucas, pero esta porción que leímos termina esta parte diciendo: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese que el sábado pasado, 6 de octubre, eh, falleció un señor. Yo debo de tener una foto que un día me tomé con él, un señor de 80 y tantos años que se llamaba Loren Cunningham. Y algunos de ustedes sabrán quién es Loren Cunningham. Loren Cunningham fue el fundador. Él en los años 60, creo que teniendo 30 años o algo así, Loren Cunningham fundó una organización que se llama Juventud con una Misión, o JUCUM, o YWAM son las siglas, la abreviación en inglés. Y fíjese que este señor, cuando tuvo la visión para empezar el ministerio de Juventud con una Misión, tuvo la visión de jóvenes llegando a las costas de todas las naciones de la tierra a predicar el evangelio. ¿Sí? Y Loren Cunningham, no recuerdo los números,
pero Loren Cunningham creo que visitó 189 países, no, 209 países. ¿Sí, Alecita? Bueno, Ale es egresada ella es nuestra jucumera oficial aquí. De un aplauso a Alecita, por favor, ¿sí? Ah, bueno, pues si te mandaron, ¿qué más hago? Gracias. Loren Cunningham, corrígeme, ¿no, Alecita? Más o menos, él visitó 209 países para predicar el evangelio. Y Juventud con una Misión tiene misioneros el día de hoy en 189 países, más o menos. Imagínense esto, o sea, de la visión de un cuate muy joven, pero ellos en muchas maneras se han guiado precisamente por este versículo, de que el evangelio del Señor Jesucristo tenía que ser predicado en todas las naciones para que entonces viniera el fin. Curiosamente, Loren Cunningham murió el 6 de octubre, el mismo día que estalló este conflicto reciente en Medio Oriente. A mí se me hace un acto soberano. No puedo explicar todos los detalles, pero se me hace un acto soberano. Que el hombre que visitó prácticamente todos los países del mundo para predicar el evangelio haya muerto el día que se da el cumplimiento de estas mismas profecías. Ahora, estas son lo que leímos, son las cosas que Jesús menciona como señales antes del fin. Y muchas de estas señales las estamos viendo cumplirse en el día de hoy, ¿sí? Sería imposible entrar a todos los detalles. De hecho, otra confesión que tengo que hacerles. Yo soy muy ignorante en cuanto a la cuestión apocalíptica y profética. Y yo sé que alguno dice, es que tú no has leído a fulanito de tal. Sí he leído a algunos fulanitos de tales. Sí, es que tú no has oído el pastor que yo tenía por allá cuando yo vivía en Torreón, por ejemplo. Ese pastor se oía, si lo escucharas vas a aprender. O no has oído al pastor Armando, no sé qué. O sea, honestamente, les digo, les pido un favor. No me regalen un libro. No me manden un YouTube. No me den una clase porque ni la voy a entender, ni quiero entenderlo. Y tengo bastantes preocupaciones en mi vida para preocuparme por qué quiere decir la palabra Og en el Apocalipsis. Y quién es Magog en el Apocalipsis. O sea, honestamente, ¿sí? Ahorita les voy a decir precisamente por qué. Pero la pregunta de los discípulos, y por eso digo, sería imposible entrar en todo detalle, pero la pregunta de los discípulos aquí es, ¿cuándo será el fin? Y esa es la pregunta de los discípulos entonces, y es la pregunta de nosotros hoy, de muchos de nosotros. Fíjense lo que dice Jesús, repasemos unos poquitos detalles, no todos. Muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En los últimos años, ¿tienes idea cuántas personas se han levantado diciendo soy el Cristo? ¿Y cuántos masacres y cuántos, cómo se dice, asesinatos en masa o suicidios en masa ha habido debido a que alguien apareció diciendo yo soy el Cristo y esto es lo que tuvo que hacer? En mi opinión, cada generación lo ha tenido. Yo me acuerdo en los años 80, cuando algunos de nosotros nos convertimos, acababa de pasar el suicidio masivo de Georgetown en Sudamérica con un señor que se llamaba Jim Jones. ¿Alguien se acuerda o se quieren hacer los más jóvenes que yo? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Todavía no nacías. Creo que eso pasó en el 79. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando nosotros nos convertíamos a Cristo decían, no, tú eres de los de Jim Jones. Y entonces todo el mundo nos decía que éramos igual a Jim Jones y que íbamos a tomar un veneno y que se nos íbamos a morir. ¿Sí? Después hubo uno en Waco, Texas. Después hubo uno en San Diego. Después, o sea, la lista es interminable de aquellos que han aparecido diciendo yo soy el Cristo y han engañado a muchos. Dice Jesús, oirán de guerras y de rumores de guerras. Qué buena gente es Jesús. Procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Les suena más o menos a las noticias? Todo esto, dice Jesús, será apenas el comienzo de dolores. Apenitas. Muchos se apartarán de la fe. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Son todas las declaraciones que hizo Jesús. Y luego dice, el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo o en todas las naciones, como dice otra versión,
Y entonces después de esto vendrá el fin. Familia, esto es muy parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y lo que parece es que las cosas van a ir empeorando. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, es muy natural que cuando hay un conflicto bélico como el que se desató hace 8 días, es muy natural que nosotros pensemos y nos preguntemos, bueno, aquí en este conflicto, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Tal vez no es la pregunta que tú te has hecho, pero es la pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Y decimos, bueno, es que, pues, los palestinos hicieron esto y por eso los israelitas hicieron esto y luego este y aquel. ¿Quién se lo merecía? ¿Quién está haciendo lo correcto en este conflicto y quién no? Y la siguiente pregunta que inconscientemente algunos de nosotros nos hacemos, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Es ¿de qué lado ponernos? ¿Sí? Más o menos. Fíjense un episodio con Jesús. Entonces, Mateo 19, 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? La declaración de Jesús. Ninguno hay bueno, sino uno nada más, Dios. O sea, el cuate este trata de adular a Jesús y de decirle, Maestro bueno. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Tú deberías de saber que el único bueno que existe es Dios. ¿O acaso me estarás declarando tú que yo soy Dios? Porque nada más Dios es bueno. Ahora, a la luz de lo que Jesús dice, en este conflicto y en cualquier situación, ninguno es bueno. Ninguno. Solo Dios es bueno y Él es el único que es bueno. Ahora, por esa razón yo le puse a mi mensaje, tal vez viste el título, el bueno, el malo y lo feo. Ahora, hubo una película en los años 60, 66, si no me equivoco, con Clint Eastwood, que algunos dicen que fue el mejor western de la historia, ¿sí? Que se llamó El bueno, el malo. Sí, ya empezaron los chiflidos, esos de la canción. El bueno, el malo y el feo. En este caso es el bueno, el malo y lo feo. El bueno, ¿quién es el bueno? Nada más Dios. Ah, entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es más malo? Y déjame hacer algunas preguntas. Y no tengo, como dije al principio, soy la persona más apolítica y con el menor entendimiento, sobre todo de política internacional. Pero si nos preguntamos, ¿quién es más malo en esta guerra? De este lado van, no sé cuántos sean hoy, no chequé el día de hoy, pero hasta ayer iban 2.500 muertos, de los cuales se estima que el 30-40% son niños, y del otro lado creo que iban 1.100 muertos. ¿Sí? ¿Quién es más malo? ¿Quién está haciendo lo correcto en esta guerra? ¿Y quién no? ¿De qué lado ponernos? Yo no sé cómo pueda caber en algún corazón humano la idea de decir que los palestinos se merecen lo que les está sucediendo. O sea, si alguien piensa Gaza se merece lo que está sucediendo, honestamente, perdónenme, yo creo que algo no está correcto en ese corazón. Así pienso yo, discúlpenme. La otra pregunta, ¿se lo merecen los palestinos? O la otra pregunta, ¿Israel está en su derecho de atacar de la manera en la que lo está haciendo? ¿Está en su derecho? ¿Está en su derecho de, si el 30 o 40% de 2.500, ¿cuántos serían? 1.300 niños hayan muerto, muchos de ellos en hospitales, y las imágenes son realmente aterradoras. ¿Está en su derecho Israel de atacar de esta manera? Quiero compartirles un pasaje interesante. Es un pasaje que no tiene mucha claridad, pero que el día de hoy nos puede ayudar para entender lo que estamos queriendo decir. Es Lucas 13 del 1 al 4. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato
había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Versículo 4. ¿Piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes en Jerusalén? Si se trata de maldad, dice Jesús, y es un versículo que entra ahí en los evangelios, de esos que dices, o sea, como pasa así como un cometa, y dices, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús? Y ya se fue y nunca le entendí. Pero lo que podemos entender que dice es que hubo unos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios. Ahora, esta es la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente, porque no se sabe quiénes eran los galileos. Algunos creen que eran un grupo rebelde, seguidores de un rebelde que quería derrocar a Pilato, pero no se sabe. Otros creen que eran judíos galileos que estaban en el templo ofreciendo sus sacrificios de adoración a Dios. De hecho, la nueva traducción viviente dice: estos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios en el templo. Pero la Reina Valera lo pone mucho más crudo. La Reina Valera dice: Pilato mezcló la sangre de los galileos con la de los sacrificios. O sea, así de gacho estuvo esa masacre. A Pilato se le ocurrió y hubo, ¿cuántos eran? Bueno, no dice cuántos. Están ofreciendo sus sacrificios, tal vez sacrificios de adoración a Dios, tal vez en rectitud delante de Dios, y Pilato llega, derrama su sangre y la mezcla con la sangre que estaban derramando por sacrificios. ¿A alguien le parecería justo, razonable o inclusive entendible que esto suceda? Y después dice Jesús: ¿o a poco piensan que aquellos 18 que cuando se derribó la torre de Siloé fueron aplastados? ¿A poco esos eran más culpables que todos los demás judíos? De hecho, al parecer esta torre de Siloé se derribó donde se reunían. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a un paralítico que se quería meter a un estanque? Era el estanque de Siloé. Al parecer es probable que esta gente era gente que estaba esperando que Dios llegara y lo sanara. Y lo que sucede cuando están esperando que Dios llegue y lo sane, se derriba la torre y 18 quedan aplastados. Y dice Jesús, nuestro Señor Jesús, el amor personificado, dice: ¿a poco crees que esos eran más culpables? O sea, ¿a poco puede entrar en tu mente el decir: sí, esos 18 se merecían que les cayera la torre encima? O esos galileos se lo merecían y por eso les... ¿Quién sabe qué harían esos galileos? Por, por algo. Qué grueso versículo, ¿no te parece? ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, no te suena al corazón humano? Si a alguien le está yendo mal, René, algo has de haber hecho. ¿Eh? Me caí ayer en el cerro, por cierto. Por algo me caí. Me lo merecí. Vivi cree que sí. Pero como Dios estaba a mi lado, me volví a levantar. ¿Eran más pecadores estos? O sea, ¿realmente podemos dejar que nuestro corazón humano, tocado por el favor de Dios, pensar: esta bola de palestinos de Gaza se lo merecen? Híjole. O la catástrofe en Jerusalén con esta torre, o la catástrofe de esta semana, los ciento y tantos personas que murieron en ese kibutz, ¿se lo merecían? No es nuestro lugar. No podemos nunca tomar el lugar de Dios. Como Gus mencionaba hace 8 días en la historia de José, nunca podemos tomar el lugar de Dios. Y nosotros no podemos elegir quién es el bueno. Solo Dios es bueno. Y si se tratara de qué tan malo es alguien, yo no me acercaría a esas torres ni presentaría mi sacrificio. No vaya a ser que se me aparezca un Pilato, porque es posible
que yo terminara siendo uno de los 18 si se tratara de que eso sucede porque soy tan malo. ¿Vas conmigo hasta aquí? ¿Y cuál es lo feo? El bueno es Dios. El malo, no podemos decir quién es el malo. Pero ¿cuál es lo feo? Miren, esta semana, de hecho, hace 8 días, el sábado, yo iba bajando del cerro cuando empecé a recibir mensajes acerca de Israel. Y la inmensa mayoría de lo que yo he recibido en la semana es a favor de Israel. Ahora, hay una explicación para eso. Estoy plenamente convencido y nadie dude por las cosas que estoy diciendo, nadie dude que yo dudo de que ustedes dudan. No, no se crean. Nadie dude que yo pongo en cuestión las promesas de Dios a Israel. Y mucho de lo que escucho tiene que ver con que Dios va a vencer a los enemigos de Israel, Dios los va a aplastar. Ya saben todo eso, ¿verdad? Es mucho de lo que escucho, que Dios va a destruir a sus enemigos. Y créanme, soy alguien que está totalmente de acuerdo con las promesas de Dios. Y créanme que soy alguien que en algunas maneras en mi vida sí soy pro-israelita. Porque hay una elección de Dios que no podemos negar. O sea, son los hijos de Abraham. Pero como dijimos también, los árabes también son hijos de Abraham. Sí, si leemos todo el contexto de la Biblia. Jamás tendría yo una actitud en contra de lo que es la soberanía de Dios en su elección amorosa por Israel. Pero en mi opinión, lo feo es que olvidemos que mucho de lo que se dice se escribió antes de que apareciera en la escena otro israelita que dijo unas cosas bien locas. Un israelita radical y revolucionario que merecía que le cortaran la cabeza. Ese israelita dijo cosas como esta. Las voy a leer y tú puedes seguirlas si gustas. Este israelita dijo, por cierto, este israelita estaba siendo dominado en su tiempo por un imperio externo, sangriento. Y él dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Ya están identificando quién fue este israelita? Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque su Padre hace que salga el sol sobre los malos y sobre los buenos. Y Él hace que llueva sobre los justos y sobre los injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, tal vez alguien me está preguntando en la mente, como yo les he dicho, yo muchas veces cuando estoy predicando, me imagino o casi puedo ver, así como en los cómics, que ponen así una cajita con un comentario, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Yo casi veo aquí el texto que alguien me está preguntando, Oscar, entonces de lo que tú estás hablando es de lo que dijo aquel célebre compatriota, abrazos, no balazos. No estoy hablando de eso. Y si a mí se me ocurriera en algo hablar de eso, tendría quien me aplacara de inmediato. De ninguna manera estoy hablando de abrazos, no balazos. Simplemente, familia, mi interés el día de hoy es aterrizar algo a la situación de nuestra condición en particular. De mí que estoy sentado aquí y de ti que estás sentado aquí. De mí que me relaciono con gentes, con vecinos, con iglesia, con compañeros de trabajo. Y de ti que te relacionas con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, etcétera.
Escucha esto. Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Eso, dice Jesús, estaba perfecto a la luz de la ley. A la luz de la ley está bien. Ama a tu prójimo, pero adelante, a tu enemigo, ódialo con odio jarocho. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Y así de esta manera, dice Jesús, es la manera en la que ustedes van a poder demostrar que realmente son hijos de su Padre que está en el cielo. Del mismo Padre al que adoramos, del mismo Padre a quien recurrimos, del mismo Padre con el que nos identificamos como familia de la fe. Así es como ustedes van a demostrar que son hijos de ese Padre. Y dice, Él es tan bueno, este Padre es tan bueno, que a Él no le importa qué tan buenos o qué tan malos nosotros seamos. Él hace salir el sol todas las mañanas y derrama la bendición del sol y todo lo que conlleva el que el sol salga. No nada más es salir y darnos un bronceado, ¿sí? O sea, lo que comemos depende de que el sol salga. El clima que tenemos depende de que el sol salga. La vida misma, la vitamina D que necesitamos depende de que el sol salga. Dios derrama todo tipo de estas bendiciones sobre los buenos y sobre los malos. En la economía de Dios no existe el concepto al bueno le va bien y al malo le va mal. No existe. Al bueno le puede ir mal y al malo le puede ir muy bien. ¿Alguien se podría atrever a echarme la mano y decir amén a las cosas que estoy diciendo? Él es tan bueno, no le importa. Y luego dice, no nada más manda el sol, manda la lluvia para que todo el sistema ecológico funcione y tú puedas vivir bendecido. Saca el sol y manda la lluvia. Y por cierto, Dios no está desde el cielo, ¿sí? Con su sistema de inteligencia diciendo, a ver, ¿dónde están los buenos? Los buenos viven aquí por San Luis Gonzaga. Los que viven de Patria para allá, que allá no les llueva, ¿sí? El sol es para los que están de este lado de Patria. Entre Patria y Periférico puede llover, porque son los buenos. Dios no es así. Él bendice, Él ama, Él protege, Él provee para todos, para los buenos y para los malos. Y luego dice, oigan, no se trata nada más de amar a quienes nos aman, porque ¿saben qué? Sin agraviar a los presentes, un perverso cobrador de impuestos hace eso. O sea, si crees tan chido, eres igual que un publicano. Y en las últimas semanas hemos platicado de lo que eran los publicanos y los cobradores de impuestos. Gus lo mencionó en uno de sus mensajes, yo mencioné a Zaqueo. Eran la gente más aborrecible en la sociedad judía palestina de tiempos romanos. Entonces, ¿tú crees que eres bien chido porque amas a tu prójimo? Déjame darte tu medalla, que equivale a que eres un cobrador de impuestos publicano aborrecido por el resto de la sociedad. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ahora, tampoco, dice Jesús, tampoco se trata de saludar nada más a nuestros hermanos que nos caen bien. No se trata nada más de saludar a nuestros hermanos con quien tenemos una buena relación. ¿Sabes por qué? Si de eso se tratara, la medalla o el reconocimiento que te daríamos es que eres exactamente igual que un gentil. Y los gentiles no eran nada más que no fueran judíos, eran paganos, aborrecibles. Los judíos les llamaban a los gentiles perros. Y aquí le faltó a Jesús así como que ponerle más color al asunto, ¿sí? De decirnos, saludas a los que te caen bien, perro. Eso nos hace, saludar a los que nos caen bien, nos hace perros, gentiles, paganos. Puedo entender por qué no dicen amén a estas cosas, lo puedo entender, no se preocupen. Creo que yo tampoco lo estaría diciendo.
Jesús lo que está diciendo es, no se trata, digo, no, no se necesita ser un buen cristiano o un buen hijo de Dios para hacer esas cosas, para amar al prójimo y odiar al enemigo, no se necesita. Para saludar al que te cae bien y el que te saluda, no se necesita. Para eso no. Si lo haces, llegas a esa categoría. Cobrador de impuestos, pagano, perro, perverso. Por eso Santiago, el hermano carnal del Señor Jesucristo, en cierta manera se atreve a complementar estas ideas y lanza una pregunta. Miren, podemos tener muchas opiniones, buenas y malas, acertadas y erróneas, acerca de la guerra y de la profecía. Por eso yo no quiero meterme, porque en mi trayectoria cristiana no saben cuántos anticristos ya llegaron y de repente, ya, o sea, él era el anticristo. Sí, él era. Saben que hasta este señor Lech Walesa, a lo mejor no te acuerdas porque estás muy joven, pero Lech Walesa era un líder sindical de Polonia. ¿Saben que él era el anticristo? ¿Supieron eso? Pues, ¿dónde están pues? Y así muchos personajes. Pero ¿qué hay acerca de nuestras guerras? Nuestras guerras aquí. ¿Dónde está el sermón del monte? En nuestras vidas. Si hay gente que hoy no le pone atención a ese israelita revolucionario, será un momento en que nosotros, la iglesia de Jesucristo, la familia de la fe, ¿qué onda, Carlitos? Será el momento en que nosotros digamos, ese israelita dijo algo en su sermón del monte que a lo mejor vale la pena que yo escuche. Santiago, el hermano de Jesús, nos los pone así. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y ahí lanzamos, no, pues surge de la profecía, porque Dios dijo que Israel iba a pachurrar y masacrar a todo el mundo. ¿Sí? No, surge porque los palestinos, ¿quién les manda? ¿Para qué van y se meten allá y balancean gente? O sea, no, dice Jesús, perdón, Santiago. Las guerras y los conflictos surgen, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. La guerra no está en los tanques, familia. La guerra está en el corazón humano. Ahí está la guerra. Y dice Santiago. Ahora, Santiago no era nada cómodo. De hecho, por siglos ha habido quien ha querido quitar la carta de Santiago de la Biblia. Es más, ¿sí? El mismísimo reformador Martín Lutero, él decía, eso no debe de estar en la Biblia. Y vaya que Martín Lutero, bueno, es alguien a quien, bueno, yo respeto mucho. Y la historia cristiana le debe mucho a Martín. Se le dice, quiten eso de la Biblia. Porque dice cosas como estas. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan aquí, dentro de ustedes mismos, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Lo que ustedes piden es para satisfacer sus propias pasiones. Realmente, familia, el problema de la guerra está en el corazón humano y desde ahí surge todo. De ahí surgen nuestros conflictos, de las pasiones que luchan dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Y luego dice Santiago, ustedes tratan de obtener por su propia mano y por su propia fuerza, y tratan de hacer justicia por su propia fuerza, pero ¿saben qué? No lo logran porque solo buscan con malas intenciones, con la intención de satisfacerse a ustedes mismos. Por eso no tienes lo que pides, porque lo que estás haciendo es pedir para ti, para ti, para tu propio bienestar. Si tuvieras cuánto te voy a adorar, Señor, el día que me des lo que te estoy pidiendo. Señor, ya cúmpleme, y si me cumples, yo te cumplo también. O sea, casi como si Dios estuviera necesitado de que nosotros le cumplamos. Las pasiones que luchan dentro de su corazón. Y es ahí donde radican nuestros problemas personales, nuestros problemas vecinales, nuestros problemas familiares, nuestros problemas congregacionales y aún nuestros problemas internacionales. De ahí, de lo que Santiago dice. Qué claro, ¿no?
Ahí está el problema. No le busques quién tiene más tanques, quién empezó, quién lanzó la primera piedra. No, es que los palestinos tiraron la primera piedra. No, es que Israel fue el que atacó de esta otra manera. Pero Santiago a la vez pone unas cosas increíbles a nuestro favor. Nos brincamos al versículo 6. Pero Él, Dios, nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que en base a esto, con base en esto, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, y que su risa entonces se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y termina con este versículo fabuloso. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué dice Santiago? Dice que a pesar de todo, a pesar de mí mismo, a pesar de mí, de las pasiones que tengo en mi corazón, a pesar de que soy el malo tal vez, a pesar de mí mismo, Dios puede darnos más gracia. Me encanta que no dice Santiago, Dios da gracia. No, Dios da más gracia. ¿Por qué más gracia? Porque soy el producto y el receptor de toda la gracia y la bondad del Señor Jesucristo para mi vida. Pero en Cristo Jesús siempre hay más gracia. De su plenitud tomaron todos, dice el apóstol Juan. Gracia sobre gracia. Es que Dios me trató con gracia el día que me perdonó mis pecados. Ya con eso, Señor, ya no me des más. No, dame más, Señor, yo necesito más. El día que me perdonaste mis pecados y al siguiente día y el día que fui a trabajar y el día que discutí y el día que me caí, etcétera, etcétera. Dios nos da más gracia. Más gracia de la que necesité para llegar a ser salvo y creer en Cristo Jesús. Más gracia de la que necesité para vivir como Él manda o vivir una vida piadosa, como dice el apóstol Pedro. Más gracia para relacionarnos de la mejor manera. Nos da más gracia. Pero deja en claro esto. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo siempre que leo este versículo, me imagino a esos jugadores de fútbol americano gigantescos, ¿sí? Y yo, que no estoy tan grande como ellos, querer tener un encontronazo con uno de esos. Imagínense cómo me iría, ¿sí? Imagínense cómo me iría. Pero mucho más allá, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero a quienes les da gracia es a los humildes. Los que ya han obtenido gracia para poder caminar en humildad, Dios les da más gracia. Y los que caminan en esta humildad que Dios les da, más gracia y más gracia. Y caminas en la gracia y Dios te da más gracia. Siempre hay más gracia. Siempre. No, acuérdate de una cosa. La gracia de Dios es tan maravillosa que nunca te la acabas. No te la acabas, jamás. Dios da más gracia a los humildes. ¿Realmente quisieras que Dios se te oponga? O sea, tener un enfrentamiento con... ¿No es absurdo que inconscientemente y a veces voluntariosamente queramos tener un enfrentamiento con Dios? Vas a salir aplastado. No sé cómo van a ser las cosas, ni cuánto va a quedar el marcador, pero vas a salir aplastado. Él les da gracia a los humildes. Y por eso Santiago dice, así que en esa humildad sometámonos a Dios. Es imposible. Escucha esto. Es imposible que te humilles delante de los hombres si primero no te has humillado delante de Dios. No funciona de la otra manera. No funciona. El primer lugar donde debo de humillarme es delante de Dios. Sometámonos a Dios. Descansemos toda nuestra vida, todo nuestro futuro
y toda la condición actual nuestra, descansémosla en Dios, con humildad diciendo: Dios, tú sabes algo de mí y para mí que yo no sé. Y tus promesas dicen que todo lo que sucede en mi vida, tú lo obras para bien. Excepto cuando mi jefe me grita injustamente. Claro, ahí no, Señor. Excepto cuando la vecina saca la basura e invade mi terreno. Ahí no. Eso no funciona para bien. Excepto cuando no me pagan lo que me deben. Eso no funciona para bien. Todas las cosas, todas, ¿puedes decirlo? Nos ayudan para bien. Y el corazón humilde puede decir: Dios, esto, ¿quién sabe por qué se me cayó la torre encima, Señor? Pues seguramente tú sabes por qué. ¿Quién sabe por qué Pilato me correteó y mezcló mi sangre con la de los sacrificios? Pero seguramente sabes por qué. ¿Quién sabe por qué hay alguien a quien me cuesta tanto trabajo saludar? Pero tú sabes por qué. ¿Quién sabe por qué hay alguien a quien yo preferiría odiar y aplicar la ley en mi vida y no el pacto de gracia? Y luego dice: sométanse a Dios, resistan al diablo. La mejor manera que existe para resistir al diablo es no andar en orgullo y someternos a Dios. Finalmente, híjole, puedes subirte a la montaña más alta, amarrar listones, declarar, proclamar, cancelar, decretar, ¿qué más? Recargar la pila, lo que tú quieras hacer. Pero realmente la manera de resistir al diablo es cuando me someto a Dios. Porque el propósito final del diablo es que mi vida no esté sometida en humildad y en reconocimiento de la bondad y soberanía de Dios. Porque ese fue el pecado original de Satanás. Ahí hay uno en el trono. Quien debería de estar en el trono soy yo. Quien debería de gobernar sobre el universo soy yo, porque yo sé cómo gobernar este universo. Y hasta el día de hoy mi tentación es creer que yo puedo gobernar mi universo. Y Santiago dice: no, no te hagas bolas. Resiste al diablo sometiéndote a Dios, caminando en humildad. La humildad es un arma poderosa contra los planes del diablo en mi vida. Y eso es lo que lo hace huir. No soporta el diablo la humildad. No es un ambiente donde él puede estar, porque es completamente contrario a él. El diablo no soporta la humildad, tiene que huir. Acérquense a Dios, dice Santiago. Cuando ustedes se acerquen a Dios, Él se va a acercar a ustedes. ¿Qué diferencia de que Dios se acerque a mí a que Dios me oponga? ¿Qué diferencia? Acércate a Dios, sométete a Dios, reconoce a Dios, ríndete a Dios, y entonces Él se va a acercar con su bendición. Purifiquen el corazón de esta manera. Humíllense delante del Señor y dejen que sea Él quien los exalta. Si yo merezco que me exalten, deja que sea Dios. Humíllate, sométete. No te opongas a Dios. Este es el antídoto para nuestras guerras, familia. Este es. Entonces, volviendo a la cuestión profética y apocalíptica del tiempo final. Al leer el Apocalipsis, confieso también, y de hecho estoy leyendo en mi lectura personal, junto con otros, el Apocalipsis en estos días. Y la neta me doy cuenta que no es nada lo que yo entiendo al Apocalipsis. Si a mí me pides, resume el Apocalipsis, yo te voy a decir las tres cosas que entiendo. Entiendo que Jesús va a regresar y va a triunfar. Entiendo que nosotros debemos permanecer fieles hasta el fin. Y entiendo que seremos llevados a la gloria en las bodas del Cordero. Y con eso vivo más que bendecido y feliz. Jesucristo va a regresar y Él va a triunfar sobre todas las naciones. De hecho, algo que dicen los salmos es que Dios se ríe de las guerras de las naciones. Se ríe. O sea, Dios, hay una parte del corazón de Dios que ahorita le está doliendo, pero hay otra parte que les está riendo y diciendo: ¿quién te crees? Déjame que yo entre en acción. Soy soberano. Jesús va a regresar y va a triunfar. Nosotros debemos permanecer fieles hasta el fin y seremos llevados a la gloria en las bodas del Cordero.
Y por eso puedo vivir en medio de los sucesos que hay. Y claro, no estoy allá, pero puedo vivir con la esperanza con la que vivían los puritanos. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos la idea de los puritanos como una bola de gente súper legalista. Y los más viejitos de nosotros pensamos en los puritanos como la marca de una camisa, ¿sí?, que existían antes. Los que se ríen es porque tienen esa edad para acordarse. Pero la verdad es que los puritanos, en serio, yo admiro a los puritanos. Eran gente radical, eran un grupo de gente que predicaba la escritura, que preparaban pastores, que oraban por un avivamiento y que vivieron en muchas maneras un avivamiento. Y la esperanza de los puritanos no era un punto de vista de los tiempos finales, así como de terror. Híjole, todo va a estar peor y cada día vamos a estar peor. ¿Saben cuál era la esperanza? Ellos vivían con una promesa de un verdadero avivamiento global al final de los tiempos, donde todo tipo de almas va a entrar al reino de los cielos. De hecho, los puritanos basaban su entendimiento de la profecía y de los tiempos finales en estos versículos que vamos a leer para terminar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 25-27, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Y luego dice esto: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En el tiempo final, lo que promete Dios es que va a haber una conversión masiva de gentiles y de judíos. Y que antes del momento final, Dios va a aparecer, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob, a Israel, de su impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta es mi esperanza. ¿Qué está pasando? No lo entiendo todo, pero tengo una esperanza de que vamos a experimentar un avivamiento global donde la plenitud, o sea, un montonal de gentiles y un montonal de judíos van a entrar al reino de los cielos. Y les digo una cosa, con eso vivo, por eso oro y con eso me quedo. ¿Sí? Que llegue el día. Y hoy, ¿sí?, como familia y como iglesia, yo quiero invitarnos a que oremos por el conflicto que hay en Medio Oriente, que es muy real y es muy gacho y es muy feo y es muy catastrófico. Y como dice el Salmo, oremos por la paz de Jerusalén. Vamos a orar por Israel y por Jerusalén. Pero ¿saben qué? La paz de Jerusalén depende de la paz de Gaza. Y la paz de Gaza depende de la paz de Jerusalén. Entonces oremos también por el pueblo palestino y por la paz de Gaza también. Sobre todo, oremos por nuestros propios corazones. Señor, imprímeme en el corazón lo que tú dijiste en el Sermón del Monte, para no hacerme bolas de quién es el malo y quién es el bueno, sino para vivir como tú dices que yo viva, amando a mi enemigo, orando por el que me persigue, saludando al que no me habla y al que no me cae bien, y practicar esto para que tú seas glorificado cuando la gente de esa manera vea que soy hijo de mi Padre que está en los cielos, para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Cierra tus ojos un momento, ¿no? ¿Por qué no le pedimos ahí a Dios por ese tiempo de avivamiento global final, donde haya una multitud de gentiles y de judíos llegando a Cristo para pasar la eternidad con Él? Señor, yo quiero pedirte, Padre, que llegue ese día, veamos ese día, vivamos ese día, donde la plenitud de los gentiles se convierta a ti, donde tú vengas a Jacob, a Israel, perdones todos sus pecados y que juntos entremos a la gloria eterna para tu alabanza y tu honra. Y hoy oramos por este conflicto del que yo me reconozco que no entiendo absolutamente nada, Señor, pero es un conflicto serio, catastrófico, donde ya han muerto suficientes personas, Señor. Y te pedimos que tú, que eres el soberano, Rey de las naciones, pongas un alto a esto, Señor. Que pongas un fin a las injusticias. Solo tú que eres el bueno, solo tú que eres el justo. Y oramos hoy, Señor. Te invito a que ores por la paz de Jerusalén.
No dejes que nada más yo ore y tú escuches amablemente mi oración. Dile, Dios, por favor, haz algo en Jerusalén, Señor. Trae paz. Pídeselo al Señor. Trae paz en Jerusalén. Trae paz en el pueblo de Israel, Señor. El pueblo que tú escogiste, los hijos de Abraham, pero que también nosotros somos los hijos de Abraham, el Israel de Dios. Señor, pedimos por Jerusalén, pedimos por Israel y pedimos por Gaza y el pueblo palestino, Señor. Protégelos, guárdalos a todos y trae una multitud milagrosa de conversiones, de conciliación, de restauración. Y yo te pido por nuestros corazones. Dile a Dios, si quieres, levántale tus manos y dile, Dios, yo te pido por mi corazón. Señor, nada más tú, Señor, nada más tú tienes poder para hacer que yo viva conforme al sermón del monte. Y reconozco que yo no vivo conforme al sermón del monte. Yo no siempre amo a mi enemigo ni saludo al que no me saluda. Yo no siempre practico estas cosas. Yo a veces odio a mi enemigo, Señor. Pero tú tienes poder y gracia. Y hoy, conforme a lo que Santiago nos dice, nos sometemos a ti, Señor, y te decimos, danos esta gracia para poder vivir en humildad, sometidos a ti, resistiendo al diablo y esperando el momento en que tú nos exaltes. Y que tú de veras, Dios, imprimas en esta familia el sermón del monte para la gloria tuya, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.